Bueno, pues Listo. bienvenidos todos a la reunión mensual de nuestro querido WARMI, mes con muchas actividades, dándole la bienvenida a los nuevos miembros, a la doctora. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. doctores, Ay, doctoras. Buenas tardes, doctor. Aquí empezando la reunión. Qué gusto. Tenemos gente que está entrando. Doctor Aram, a Caterine, a la doctora Sandra, que siempre nos acompaña muy temprano, Sandra López, María Adelaida, la doctora Rueda Lara, y Valerio, que también lo vamos a encontrar en la APA. Pronto vamos a hablar de eso, pero quiero darle muy especialmente la bienvenida a la doctora Goyeneche, que se vinculó con nosotros esta semana. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla aquí con nosotros en el semillero Warmi, porque es de la gente joven que tenemos, de los tesoros jóvenes. Así que bienvenida. ¿Ok? ¿Quiere la Muchas doctora, gracias, doctora, y para todos, pues un gusto estar acá para lo quiere que pueda comentar? ayudar. Sí, nos quiere comentar un poquito de dónde está, qué está haciendo. Claro que sí, yo soy médica, graduada de la Javeriana en Bogotá, en Colombia. Estuve trabajando un año en un servicio de urgencias acá en Bogotá y ahora estoy en proceso de preparar mis steps para realizar la especialización en psiquiatría en Estados Unidos. Bienvenida, Manuela. Aquí nosotros tenemos un grupo de gente que colabora mucho con las personas como tú y te felicitamos por escoger psiquiatría primero y segundo por hacer parte de WARMI. Muchas gracias. Sí, Laura Daniela es nuestra líder del semillero WARMI, así que ella te vamos a vincular a las actividades que tengamos. En general, Perfecto. nos ayudamos ahí unas con otras, ¿cierto, Laura Daniela? Sí, señora, aquí pues nosotras lo que generalmente hacemos es pues ayudar a crear redes de conexión, pues para US Clinical Experience o ya sea para advice en términos de preparar aplicaciones, entrevistas y demás. Entonces, pues Buenísimo, muchas has gracias. llegado al lugar correcto porque también ayudamos mucho a las personas que estén interesadas en construir una hoja de vida, en presentar proyectos de investigación y demás. Entonces, pues parte dura los steps, pero pues se vienen Sí, cosas muy gratificantes. muchas gracias, de verdad. Muy, muy emocionante haber llegado a ustedes. Bueno, bienvenida. Y hoy, como les dije, vamos a alterar un poquito la agenda. Les voy a hablar un poquito. Vamos a ver si esto me lo deja pasar a la próxima diapositiva. Vamos a ver aquí. Sí, le voy a dar siempre, ella está, pero siempre es bueno darle las gracias a Laura Daniela, que es la persona que hace posible que nosotros estemos acá todos los meses. Ella pone junta el flyer, la organiza con los conferencistas, ella está pendiente siempre de que todo esté coordinado y que todo esté bien. Laura Daniela, muchísimas gracias por eso. No sabes cuánto bien le haces a nuestra institución, a nuestro WARMI, con ese trabajo de poner junto esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. No, con muchísimo gusto. Y bueno, esperamos que sea un espacio abierto para pues la comunicación, para que nos integremos y también para que todos aprendamos. Muy bien, muchas gracias. Y lo que nos congrega en la American Psychiatric Association, en la reunión que vamos a tener en el mes de mayo, específicamente para WARMI, tenemos nuestra reunión anual que está agendada para el 5 de mayo a las 7 de la noche. Tenemos la reunión que gracias a Maylin Pérez fue posible hacerla en este sitio es un sitio icónico es un sitio que de verdad muestra la ciudad de Nueva York y nos pareció muy bonito que pudiéramos reunirnos allá. Le agradecemos a Maylin toda la diligencia que tuvo para que esto fuera posible y los esperamos. Les quería decir algo, por favor, inscríbanse con Jennifer.
Esta cena, esta comida, como podrán imaginarse, no es abierta a todo el público. Por eso he sido cautelosa en no invitar a la gente en las redes sociales, es solamente poner la invitación, pero no hacerles la invitación a la comida, porque la gente que no esté inscrita no la van a dejar entrar. Tienen una lista de personas. Entonces, por favor, los que vayan a ir, no dejen de inscribirse con Jennifer. Ella es la que... Sí. Perdone, doctora, ¿dónde nos van a enviar un link? Yo recuerdo que había dicho que sí, pero no sé si es ese o hay otra parte más donde nos tenemos que inscribir para participar de la reunión y de la cena. Sí, creo que, espérame un minuto y voy a mirar si yo tengo la lista. Quiero revisar la lista. Eh, Vamos, 39 inscritos. Am, no sé, Valerio, creo que sí está aquí. Valerio, tú estás acá ya, sí. Tú te comunicaste seguramente con Ok, la doctora Jennifer, pero es ya, directamente con ella. Me pueden ya, mandar si quiere a mí o el mensaje al equipo Warmi confirmando, pero ya los que están en la lista no necesitan volver a confirmar. Solamente ok. quiero que sepan que si necesitan adicionar a alguien, por favor con el nombre, porque le van a pedir identificación a la entrada. Y la otra cosa que les quiero comunicar es que estamos poniendo también la lista con Jennifer. Estamos poniendo la lista de las personas para que les dejen entrar. Entonces, y de las actividades que tenemos cada una de las participantes de Warmi. Entonces, estamos haciendo un horario. Vamos a distribuirles un horario con la participación de cada uno. Entonces, por favor, háganos saber. Es más o menos un horario así, de día a día, quienes van a participar para que todos vayamos y apoyemos a los compañeros que van a presentar. Así que es prioritario que por favor me digan en qué actividades están inscritos y aquí las adicionamos en el horario si quieren que o podemos participar en, sobre todo apoyando, yendo a la charla y estando pendientes del tema de cada uno. Y eso es todo lo que tengo por ahora. Creo que ahora sí le puedo dar la palabra a la doctora Catherine Meneses y al final podemos seguir hablando otro poquito de la EPA, pero ya quería comentarles eso, era lo de hoy. Entonces, doctora Meneses. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Voy a compartir la pantalla. ¿Por dónde es? Acá está, ya. Tranquila. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por compartir Mm. con nosotros. Ahí alcanzan a ver mi pantalla. Está ya, sí, señora. Sí, listo, perfecto. Bueno, pues este es un tema que decidimos plantear con Laura Daniela acerca, creo que era un tema en el que yo había hecho una revisión en el 2017, justo como después de la firma del acuerdo de paz acá en Colombia, con la FARC. De pronto, pues hay personas que no pertenecen, pues que están en otros países, no conozcan pues la historia de nuestro país, pero pues Colombia ha estado sumergida en una guerra de baja intensidad, por así decirlo, un conflicto armado de baja intensidad desde hace 60 años. Y en el 2016 hubo una firma de un acuerdo de paz con la guerrilla pues, más grande del país, que fue las FARC. Después de esto, pues, hubo un desarrollo pues, de otros conflictos armados y, bueno, toda la parte de la integración de los excombatientes de este grupo guerrillero a la sociedad. Y bueno, nosotros hemos tenido también varios procesos de desmovilización. En el 2008 hubo uno con lo que se llamaban paramilitares, que eran grupos armados también al margen de la ley, autodefensa se llamaban ellos, se hacían llamar. Entonces, pues la semana pasada nos pareció como un tema muy pertinente porque precisamente la semana pasada surgió algo de forma internacional que era como el riesgo de la Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces,
como que hubo un montón de flujo mediático de información acerca de, me imagino que ustedes deben conocer, del conflicto en el territorio palestino, de cómo pues hubo un daño acerca de un Estado que algunas personas podrían considerar legítimo o ilegítimo, a una embajada, la embajada iraní, y pues Irán desató, respondió con lanzando pues unos misiles, hubo una preaviso antes de lanzarlos y bueno, en esos días hubo bastante pues flujo mediático acerca de si esto significaba pues una tercera guerra mundial y bueno, también sabemos lo que hay lo que está pasando en Ucrania y otras cosas, entonces nos parece como muy pertinente volver a tocar este tema acerca de bueno, cuáles son realmente los problemas y los trastornos mentales en poblaciones pues de excombatientes y realmente hay suficientes datos, suficientes pues como estudios, pues les quiero decir que la literatura realmente pues es muy corta, al menos pues lo que alcancé a encontrar yo. Mi nombre es Catherine Meneses Mayor, yo soy médica de la Universidad del Tolima, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, soy de Ibagué, soy de Colombia. En este momento soy pues psiquiatra en un hospital y soy docente de la Universidad del Tolima, que es una universidad pues acreditada de alta calidad y que eh, es, está es la más importante pues de la región, ¿cierto? Ahí como dándole flores pues a mi universidad. Entonces este es el tema pues que voy a exponer. Obviamente tenemos pues no tenemos tanto tiempo, entonces voy a hacer un poco más corta la charla, ¿cierto? Pero pues quería como mostrarles las estadísticas de la guerra en el mundo, pues actualizadas al 2024, un poco para que ustedes entiendan de pronto las estadísticas de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, lo que hemos podido pues encontrar, porque pues nuestro conflicto es bastante largo. Y ya pues hablar como un poco de los trastornos mentales en poblaciones combatientes que se han encontrado en la parte global, cómo ha sido como el recorrido histórico para de algunas definiciones, algunos pues trastornos que fueron como surgiendo a medida que iban pasando como los conflictos bélicos, cómo ha sido, cómo esto es en Colombia, cómo esto es en los soldados retirados en Colombia y que, que se presentan en problemas como problemas mentales en las personas pues de grupos excombatientes ya al margen de la ley o ilegales, ¿sí? Entonces, esta es la estadística. Hay una persona ay, es que, ya, el Max Roser, que ha encontrado y que ha como caracterizado los conflictos bélicos más o menos desde el siglo XV hasta los 2000. Esta es como un poco de la cantidad de muertes en conflictos bélicos desde el año 1400 y esta es una más actualizada que es desde el año 1946 ahora el 2022 en donde incluyen como las muertes en combate por cada año presentado. Lo que vemos es que realmente después de la Segunda Guerra Mundial hubo una disminución bastante notoria en la cantidad de muertes en conflictos pues, bélicos a nivel mundial. Últimamente pues, se ha incrementado, se asocia pues, a la guerra que en Ucrania y a la guerra en el territorio palestino. Eh, pues esto es como para un poquito hacer como una ilustración de lo que nos estamos encontrando y cuáles son las estadísticas, ¿cierto? Estos son como las muertes a nivel pues mundial. Hay unos países que objetivamente pues son más pacíficos pues que otros. Colombia en particular está en color pues naranja entre 1000 y 10.000 muertes que han ocurrido hasta el año 2022. Estas muertes pues no son en poblaciones combatientes, sino también incluyen civiles, pero todo está en el marco de conflictos pues armados. Eh, Estas son las estadísticas del conflicto armado en Colombia. Esas son unas estadísticas que se manejaban hasta el 2012, pero en Colombia hubo algo que se llama la Comisión de la Verdad, donde se agrupó por se agruparon como testimonios jurídicos de poblaciones excombatientes y de poblaciones, también poblaciones pues civiles, en donde pues recuperaron pues varias estadísticas que ya también las voy a exponer.
Estas eran como las estadísticas que nosotros más o menos manejábamos para el año 2012. Es importante pues entender que el 81% de las bajas o que están relacionadas con el conflicto armado en Colombia pues son civiles, y que pues no se tienen claras estadísticas de las poblaciones de excombatientes. Este es lo que le comentaba, que es el informe, son estadísticas, son datos tomados del informe final de la Comisión de la Verdad en junio del 2022. Lo que nos hablaba esta comisión era que en total se consideraba que habían pasado 450.000 homicidios entre el año 1985 y el 2018, pero consideran que esto era un subregistro y que realmente las víctimas podrían llegar hasta las 800.000, y que el periodo en el que pues mayor cantidad de muertes accidentales por homicidio en Colombia hubo fue en la década de 1995 a 2004. Hay unos datos de desaparición forzada, de secuestro, de desplazamiento forzado, pues que lastimosamente todos han estado en el país dentro del marco de este conflicto pues armado. Vemos que realmente, por ejemplo, la desaparición forzada son 121.000 personas y se considera que son muchas más, que hay un posible subregistro y que se pueden calcular más o menos entre 210.000 personas. Secuestro tuvimos muchísimos y pues desplazamiento forzado muchos más, ¿sí? Entonces, ¿cómo han sido las cifras post acuerdo de paz? Lo que se calcula que hasta marzo del 2022 han sido, lastimosamente, en nuestro país aún siguen siendo asesinados pues líderes sociales. Hasta marzo de 2022 teníamos 1.327 líderes y lideresas sociales asesinados. Se calcula que han desaparecido 315 personas que firmantes del acuerdo de paz, y casi 200 personas que excombatientes. Después este conflicto sigue activo, sigue aquí, y pues estas son unas estadísticas que tampoco las quiero como abrumar con esto, pero pues los traje porque me pareció pues muy interesante. Son estadísticas del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica de acá de Colombia. Son actualizadas para el 2023, están entre 1944 y 2023, que es más o menos lo que se calcula del tiempo del conflicto armado de Colombia. Eh, Se hablan de bajas en combate, se hablan de presuntos responsables. La mayoría de los presuntos responsables son de los grupos armados que se consideran guerrillas, ¿cierto? Pero pues también grupos paramilitares, desconocidos, y pues también ahorita se están considerando también los grupos de desmovilización, que se han vuelto como a reinsertar en las, ¿cómo decirlo? Como en la situación de ilegalidad, y pues se han vuelto a armar, ¿sí? Entonces, estos son más o menos como lo que se encontraron, y pues el recuento histórico de cómo han sido el desarrollo de los trastornos mentales asociados pues a la guerra. Entonces, todo ha sido como a través de prueba y error, ¿cierto? El trastorno de estrés postraumático se empezó a caracterizar hasta 1992 en veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Antes se llamó solo fatiga de guerra. Se consideraba que solo era un cuadro clínico caracterizado por irritabilidad, por desgaste, por apatía, ¿sí? Eh, que se consideraba que eran síntomas iniciales, ¿cierto? Y que posiblemente después iban a estar asintomáticos, pero pues esto realmente no fue así. Y se empieza también en la guerra, por ejemplo, en la guerra de Corea. Lo que se encontró es que se llamaba la Gross Stress Reaction, ¿sí? Que cuando vamos a analizarlo como fenomenológicamente tiene mucho que ver con lo que nosotros ahora llamamos trastorno de estrés postraumático, ¿sí? 50 años después, en estas personas que fueron combatientes en la guerra de Corea, se encontraron 5 veces más depresión y ansiedad que grupos controles, y 6 veces más trastorno de estrés postraumático, o sea, personas con criterios claros de trastorno de estrés postraumático.
estos datos pues tienen unos sesgos, ¿cierto? Porque son basados en encuestas, en cuestionarios de autorreporte y no en entrevistas formales. Estos cuestionarios de autorreportes eran listas de verificación de trastorno de estrés postraumático, escala de ansiedad y depresión, escala de exposición al combate. Realmente ahí pues se encontró que posiblemente había un subregistro de las reacciones asociadas pues al combate. En Vietnam hubo un estudio muy grande en los años 80 que se llamaba National Vietnam Veterans Readjustment Study, que estudió cómo estos veteranos de la guerra en los años 80, cómo habían reaccionado pues, a la guerra, cómo se sentían en ese momento. Lo que se encontró es que, por ejemplo, 2 años después de la guerra, o sea, en 1977, se encontró que casi la tercera parte de los entrevistados, de los veteranos entrevistados, tenían criterios para depresión, había mucho más abuso de drogas, dificultades en relaciones maritales, mucho más desempleo, problemas pues legales. Hasta 1982, varios años pues después de la guerra de Vietnam, más o menos el 20%, o sea, se calculaba 800.000 personas, encontraron síntomas psicológicos, dificultades nuevamente en relaciones interpersonales, en retorno a la vida, por así decirlo, civil, ¿cierto? La vida pues después de la guerra. Y hubo una gran cantidad de suicidios, una gran cantidad de personas con ideación de suicidios y todo esto se analizó pues a través de una entrevista, ¿sí? A diferencia de lo que comentaba con la población o el estudio que se encontró en las guerras de la guerra de Corea, esto sí fue a través de una entrevista, no de un autorreporte. ¿Sí? Y hasta el 84 fue que empezaron a evaluarse si hay de pronto algunos factores protectores para personas que de pronto hubieran también estado expuestos a la guerra, pero que no hubieran presentado pues estos síntomas de distrés emocional, ¿cierto? A esto, a lo que ahora nosotros conocemos como trastorno de estrés postraumático, eh, primero se nombró como un síndrome post-Vietnam, ¿cierto? Hay otros estudios, tenemos estudios pues, con la guerra de las Malvinas, con las guerras del Golfo. Se encontró que evidentemente siempre se encuentran muchos más síntomas y problemas mentales en estas poblaciones junto con grupos pues control. También, por ejemplo, en la guerra del Golfo se encontró que se empezó a pensar en factores de vulnerabilidad individual para desarrollar estos trastornos de estrés, ¿cierto? O estos trastornos mentales durante ante la exposición a la guerra. Sí, pero pues esto es solo una hipótesis que en general aún al 2024 no ha sido pues bien entendida, ¿cierto? Hay personas pues que les dan, hay personas que no, a pesar de que algunas personas tienen factores protectores, algunas personas no. Ya hablando de las guerras, pues un poco más recientes, ya en los 2000, entre la guerra de Irak y Afganistán, también hay varios pues estudios. eh, lo que se encontró en algunos estudios es que realmente la exposición al combate tiene unos efectos en los resultados de salud mental independientemente del estado de salud previo de los combatientes, ¿cierto? Esto se entendió hacia inicios de los 2000, o sea, entendámoslo como algo pre-DCM5. Esto nos ayudó mucho como a la formación de los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático que tenemos ahora y que utilizamos ahorita pues que en el manual diagnóstico del DCM-5 hubo una revisión sistemática en estas guerras que se encontró, lo que más se encontró era disfunción sexual y trastorno de estrés postraumático entre una prevalencia, pues ya con unas prevalencias pues muy grandes, desde el 8 hasta el 89%, y muchas veces se comentan que posiblemente sean asociados a que tengan factores pues, de sesgo, como por ejemplo el uso de psicotrópicos. La, lo que se encontró es que en este grupo en particular de excombatientes, en realidad eran personas, pues eran estadounidenses que habían combatido pues en estas guerras, se encontró frente a otras guerras una disminución en la tasa de suicidio, posiblemente, y ellos lo relacionan con la implementación de una estrategia en la prevención del suicidio del 2008,
pero esto requiere más análisis para atribuir pues la causalidad de por qué pues las tasas de suicidio no hubo demasiado pues un cambio, ¿cierto? Hay otros países que han tenido unos conflictos bélicos eh, pequeños, pues por así decirlo, de baja intensidad, parecidos pues a nuestro país, a Colombia, como la República Democrática del Congo y el Burundi, en los que se han hecho pues estudios que ellos tienen unos conflictos pues internos, como les decía, de larga duración, se han demostrado que tienen unos síntomas muy extendidos de trastorno postraumático, que también hay algo en un estudio del 2015, se encontró que algunas de estas personas, o bueno, no sé, esto es como una hipótesis, ¿cierto? Que se le llamó agresión apetitiva, que hay como que relacionaban los actos violentos como algo emocionante y atractivo. No se sabe bien si es por esto mismo de los que son conflictos de larga duración, son personas pues que han crecido en ambientes de conflicto armado, de hostilidad y pues lo que pues nosotros sabemos que a esto conlleva, ¿sí? Ya hablando un poco de Colombia y pues haciéndolo pues bastante rápido, les hice un pequeño pues introducción al inicio comentándoles de cómo ha sido todo el proceso histórico que nosotros hemos tenido, pero pues cuáles son nuestros estudios, ¿sí? Realmente los datos en soldados retirados, a pesar de que nosotros tenemos la universidad militar, a pesar de que nosotros tenemos los hospitales militares, los datos son muy pocos, son muy pobres. Hay unos estudios, por ejemplo, y pues muchos más en los que uno creería que va a ser en la época posacuerdo y van a ver surgir muchos más estudios acerca, y pues que ya en los últimos años, en las últimas décadas hemos tenido mucha más conciencia de la problemática en salud mental y vemos más esto como una problemática también de salud pública e igual no hay estudios en excombatientes. Hay un estudio del 2008 de heridos en combate, no tal como en poblaciones excombatientes, sino de estas personas que llegaban de heridos y se les hacían algunas escalas en un ambiente intrahospitalario, se encontraban que más o menos de esos heridos, 22% tenían criterios de trastorno de estrés postraumático. Cabe aclarar que 2008 fue una época en la que se utilizaba el DCM-4, o sea, cambiaban un poco los criterios. No tenían un trastorno de estrés agudo, pues en esa época lo que se aplicaba era la escala CAPS. Se encontraron que habían hartísimas comorbilidades con el trastorno de estrés postraumático, principalmente trastornos afectivos, trastornos de depresión mayor y distimia, bastante ansiedad, trastornos ansiosos, y no se encontraron comorbilidad importante con trastorno por consumo de spa, que es también algo como que al menos en Colombia tenemos un imaginario colectivo de que el consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones combatiente o en población combatiente es bastante sí, como predominante, prevaleciente, pero realmente pues estos estudios nos demuestran pues, que no es así. Lastimosamente, pues en Colombia en particular, los datos sobre suicidio en soldados, hay ausencia de publicaciones científicas, lo que hay es cosas que han dicho pues a los medios, por ejemplo, Procuraduría, de pronto, más que todo como la Procuraduría, por ejemplo, que se pronunció en el 2021, acá en este artículo del diario El País, que hablan sobre la salud mental de los militares. Entonces la Procuraduría hablaba de que más o menos entre 1985 y 2022, que fue el año de ese artículo, más de 58.000 casos de algún tipo de trastorno mental en el Ejército Nacional. Se hablaron de suicidios, aproximadamente 41 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia habían cometido pues suicidio. También hablaban pues de unos datos de la Policía Nacional, no es una fuerza armada, sino una fuerza pública. Y la Dirección General de Sanidad realmente reportan otros datos, pero pues son bastante disímiles respecto a los datos que aportó pues la Procuraduría. De nuevo, eso es un artículo de un diario, de un periódico, no es una publicación científica. No hay ausencia de publicaciones científicas en cuanto pues particularmente a las Fuerzas Armadas de Colombia. Ya en trastornos mentales en poblaciones combatientes en cuanto a los grupos armados ilegales,
Nosotros en el año 2008 tuvimos un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ahí hubo un estudio en una clínica en Bogotá que se llama la Clínica de la Paz. Se hicieron un estudio de 76 casos en excombatientes de las AUC. Hubo como bastantes trastornos por consumo de spas, se encontró descontrol de impulsos, se encontró trastornos primarios del pensamiento como la esquizofrenia. eh, Realmente la observación inicial que hizo la clínica y que se publicó en este artículo del 2009 es que no encontraron un trastorno de estrés postraumático, encontraron más bien como alteraciones pues conductuales específicas como problemas en el seguimiento de órdenes, en el seguimiento de normas, en el respeto pues a la autoridad. Pero pues esto también tenemos consideramos, y ellos mismos lo dicen en el artículo, que hay un sesgo en observadores, ¿cierto? Pues porque al final dice el constructivismo que no hay nada objetivo, ¿cierto? Que todos todo es subjetivo y pues realmente me imagino que es difícil como entrevistar a una persona particularmente de este grupo armado que fue bastante violento, ¿sí? Y bueno, ahí todavía tenemos los rastros de él andando en nuestro país, lo que ahora se denomina pues Clan del Golfo, ¿sí? Hay unos comportamientos que se pensaba que de pronto podrían ser adaptativos. Esto es en un estudio del 2016. Se encontró el doctor Tobón y sus acompañantes encontraron que estudiaron el perfil psiquiátrico y cognitivo y de reconocimiento pues emocional de un grupo pues de excombatientes, 63 excombatientes versus 23 controles, y aplicaron pues unas escalas neuropsiquiátricas y encontraron pues bastante en el grupo de excombatientes altos rasgos de trastorno de la personalidad antisocial, de pobre desempeño en función ejecutiva, pobre desempeño en CI limítrofe, pero pues ellos mismos hablaban de que hay un sesgo también sociocultural. Recordemos que de pronto pues no lo saben, pero los grupos armados en Colombia al margen de la ley también tienen algo que se llama em, ellos también a veces de forma violenta y coartan a niños de zonas rurales, niños obviamente pues analfabetas o con pobre o pues que no alcanzaban a terminar sus estudios y pues los obligaban a pertenecer a estos grupos o por medio de extorsión o amenazas. Entonces pues también hay un sesgo ahí sociocultural y lo sé y de pronto aparecían límites, pero puede que no sea así. Y pues hablaban de un pobre distrés personal en el componente empático de las escalas del cuestionario de sensibilidad al castigo y sensibilidad de la recompensa, perdón, en la escala de reactividad interpersonal, ¿sí? En el índice de reactividad interpersonal, que es el que medía empatía. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las cifras que tenemos tras el acuerdo de paz? Hay un estudio del 2011 que se hizo en 37 combatientes desmovilizados pues, de las antiguas FARC. Se encontraban que ellos reconocían que tenían redes pequeñas de apoyo, que tenían altos niveles de insatisfacción frente al apoyo social. Ah, bueno, no, en el 2011 fue previo y en 2014 fue previo al acuerdo de paz. Pero pues eran desmovilizados, eran reinsertados, guerrilleros, pues sí, personal que había pertenecido a esta guerrilla que se había desmovilizado y había intentado reinsertarse pues a la sociedad civil, por así decirlo. Sí, ellos tenían, para ellos subjetivamente tenían reducidos los niveles de calidad de vida. En 2014 hubo otro más con mayor población, 190 desmovilizados de las FARC. Se encontraron altísimo en trastorno de estrés postraumático, punteaban harto en riesgo psicosocial, en psicosis. Y en el 2018 hubo fue bastante alto, una evaluación multidimensional a 27.000 personas que pasaban por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que es una agencia que también surgió a partir de los acuerdos pues, de paz firmados en La Habana con las FARC. eh, Más o menos manejaban unas estadísticas pues, similares, ¿cierto? 31% de trastorno estrés postraumático, 27% pues,
de ansiedad. Se encontró también bastantes en estas personas un trastorno explosivo intermitente bastante frecuente. Se encontraron hasta estados maníacos, según reportan en este artículo. Entonces, pues así, en conclusiones, fue como bastante somera y un poco rápido porque tampoco quería como atormentar a todos con estas cifras, pues, de la guerra. Eh, las conclusiones son que los principales trastornos mentales en poblaciones de excombatientes encontrados en la revisión fueron, pues, trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. La mayor parte de los estudios presentan sesgos de prevalencia, ya que los datos sintomatológicos y diagnósticos fueron tomados de encuestas de autorreporte y no de entrevistas psiquiátricas. La baja prevalencia del trastorno de estrés postraumático en excombatientes en grupos armados ilegales, al menos en Colombia, se podría relacionar, como les comentaba yo, con el estigma social y el sesgo de los observadores. Eh, Acá es algo que yo pues señalo que es como un diagnóstico reservado entonces para las víctimas y negado a los victimarios. Recuerden que pues a mí, o sea, siempre pienso como en un niño de una zona veredal de Colombia, una zona rural, que es tomado a la fuerza por grupos armados al margen de la ley o que es coartado, pensar que esa es la única forma de pronto de obtener ganancia económica, ¿cierto? Porque pues sabemos que estos grupos armados también se beneficiaban, por ejemplo, del narcotráfico. Entonces, pues al final terminan siendo niños, ¿sí? Y posiblemente por eso también hay hay tan pocas como estudios o estadísticas reales acerca de estas poblaciones o de evaluación de nosotros como psiquiatras o de nosotros pues como médicos, de evaluación en serio de cuáles son los problemas y los trastornos mentales en estas personas, en lo que nosotros podríamos denominar victimarios. Bueno, otra conclusión es que se demuestra la necesidad de realizar estudios más amplios en Colombia con poblaciones descombatientes de grupos armados ilegales, con muestras mejor diseñadas y estudios metodológicos adecuados para así corroborar la prevalencia de trastornos mentales asociados al combate y a partir de ellos, de estos diseñar estrategias para la reintegración social, esto aún más que hace 8 años, cuando se fue al acuerdo, ¿sí? Cuando se firmó el acuerdo pues, de paz. Para pensar en un proceso de reintegración social de los participantes del conflicto armado, se debe tener en cuenta las dificultades que emergen desde cada una de las historias, de los valores, de las creencias y las opciones, dada la complejidad de los factores que intervienen en esto. Listo, este era un poco pues de lo que les traía a ustedes. No sé si... Muchísimas gracias. Yo nunca había visto una presentación del conflicto de Colombia tan bien documentado. Yo la felicito y felicitamos a la comunidad WARMI por tener personas tan juiciosas y tan capaces de resumir estos datos, y les digo que es un verdadero honor poder tener a personas como Catherine aquí con nosotros. Así que si hay preguntas, las dejamos al final porque creo que hay poquito tiempo, pero yo Sí, creo sí. que ya podemos darle paso. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Excelente. Después tenemos que mirar cómo organizamos un simposio de esta temática con diferentes países de Latinoamérica, que estoy segura que personas de WARMI están Ujú. interesadas en eso también. Sí, claro que sí. Bueno, y ahora entonces, ay, sí, Valerio, usted iba a preguntar alguna cosa, creo. Sí, doctora, muchas gracias, doctora Caterina, muchas gracias por su presentación muy interesante. Yo el tiempo que estuve viviendo en México y hablando con un psiquiatra militar, me comentaba él que había un subregistro en las Fuerzas Mm, Armadas de trastornos de estrés postraumático y eso lo hacían por cuestiones más de orden político. ujú. Y probablemente pues eso pasa en muchos lugares, ¿no? Pero mi pregunta aquí va, eh, ¿qué tanta accesibilidad ustedes tuvieron a hacer las entrevistas? ¿Cómo se
comporta, digamos, ahí los militares aceptan o los mandos militares, ¿no? Que aceptan que se hagan este tipo de estudios en población militar, tanto en excombatientes como en combatientes. ¿Qué experiencia tiene al respecto, doctora? Y pues realmente todos son estudios que ya han sido publicados, pues yo directamente no participé en ninguno, esto fue más como una revisión. Sin embargo, lo que yo encontré en esta revisión es que realmente o sea, nosotros tenemos una universidad que se llama la Universidad Militar de Colombia, tenemos obviamente todas los militares como tal en Colombia también tienen su propia sistema sanitario, es un régimen especial en salud, entonces ellos todas las estadísticas de ellos, los personales profesionales, o sea, los médicos y los especialistas que atienden a esta población, digamos, de las Fuerzas Armadas, pues las fuerzas militares pues, de Colombia, es algo como completamente, por así decirlo, hay una barrera bastante, como si fuera algo que nosotros como población pues civil no podemos entrar tan fácilmente porque ellos manejan sus propios registros y realmente como artículos o que estén expuestos pues al público, realmente hay muy pocos. Los que nombré eran de una clínica de La Paz, de poblaciones que ellos fueron recibiendo en esta clínica, pero no hay, por ejemplo, ninguna publicación del Hospital Militar. ¿Sí? Ni ninguna publicación directamente pues de las fuerzas del ejército o de alguna de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, realmente pues es bastante complicado conocer realmente las estadísticas. E igual ahorita sí están surgiendo muchos más estudios y yo creo que en estos próximos años van a surgir mucho más, pues porque el discurso o de pronto como la conciencia de la salud mental en todo en esto de redes sociales y lo que se está haciendo de visibilizar mucho más la salud mental y todo lo que hay en la firma, tras de la firma del acuerdo y cómo implementar los acuerdos de paz en Colombia, sí, yo creo que van a surgir muchas más, de pronto estudios en poblaciones descombatientes, pero en grupos armados ilegales como tal. Lastimosamente en la parte de los soldados o en las Fuerzas Armadas legales en Colombia va a ser todavía difícil. Sí. Les quería adicionar, Valerio, yo tuve la oportunidad de hacer estudios en el campo, en la zona rural, estudios hablando de las algunos problemas que tuvimos para recoger. Esto fue en el 2001, hace bastante, pero hicimos encuestas a familiares de niños que vieron una masacre en un pueblito de Boyacá que se llama Belén, Boyacá, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los niños y a los papás y hemos seguido a esa población, pero lo que quería comentarles es que no tuvimos ningún problema en recoger los datos y en hablar con los familiares, los niños en la escuela. Todo se hizo en el centro de salud y en la escuela. Entonces son como sitios neutrales que ninguno, ni el ejército, ni los paramilitares, ni los guerrilleros van a meterse ahí. Pues no lo hicimos en la iglesia porque había muchas preguntas que el padre quería que quitáramos del cuestionario y no quisimos, entonces no lo hicimos en la iglesia, pero son lugares donde se pueden realizar estudios y lo que el mayor inconveniente fue el temor de los papás o de la gente que le preguntábamos todas esas cosas de que nosotros fuéramos o guerrilleros o fuéramos paramilitares y estuviéramos haciendo alguna encuesta para reclutar a los niños. Entonces, esa fue la mayor obstáculo que tuvimos, pero en general, para contestarte como esa pregunta de que los estudios se pueden hacer y son confiables, y no hay interferencia ni de la fuerza pública ni de los guerrilleros. Muchas Y gracias, ahora doctora, muchas gracias. no, Valerio, no. Y ahora sí le damos el paso a la doctora Gina Coral. Es un placer también tenerla aquí con nosotros porque representa no solamente la juventud de Warmi, sino también gente que hace cosas diferentes y que hace mucho bien a las comunidades. Así que bienvenida, doctora Gina, y esta es su charla y para los que no pudieron venir, estamos grabándola, así que la pueden acceder después. Bienvenida, doctora Gina. Muchas gracias. Bueno,
En primer lugar, pues me siento honrada por la invitación, digamos, milagrosa de pertenecer a Guarmi. Apenas estoy entrando a conocerlas. Veo con mucha alegría y satisfacción que se está hablando de temas relevantes en salud mental, ¿no? Y que finalmente eso va a tener un impacto en lo que hacemos nosotros en el día a día. Me presento, Huancumba, Echampa, Nampuram Gina, Coral Palchucán. Soy médica, psiquiatra de la Universidad Nacional. Por la universidad es que tengo los contactos con algunas de las personas que están acá en este grupo. Soy indígena, soy mujer indígena. Tengo mi linaje ancestral principalmente por línea materna. Aquí conocen a mis abuelitos, a mi abuelito Taita Cooper y a mi mamita Rosita. Ellos son, para nosotros los indígenas, nuestros maestros son los adultos mayores. Ellos son los que tienen la garantía de la supervivencia de nuestra cultura, de la supervivencia de nosotros culturalmente, ¿no? Somos originarios de la gran nación Cuastu. Mis raíces de vida están en el Putumayo. Sí, creo que ahora que ustedes hablan un poco del conflicto armado, para los pueblos indígenas ha significado una migración constante en términos de territorio. Nosotros, originariamente, la nación Cuastu se extendía por Nariño y Ecuador, y a través de la historia del tiempo, mi familia inicialmente migra al Alto Putumayo, donde tenemos convivencia y también herencia cultural con los pueblos Inga y Kamcha del Alto Putumayo, y después migramos al Bajo Putumayo, que ya más adelante les explicaré un poquito más. El Putumayo, un departamento al sur de Colombia, que nos conocemos como el piedemonte amazónico. El Putumayo es la entrada a la Amazonía. Entonces habitamos pueblos indígenas andino-amazónicos, ¿sí? Estamos con la influencia de la región andina y de la región amazónica, lo cual nos da una perspectiva y entendimiento del mundo amplia y diferente. Mis raíces de vida son en el Putumayo. Como psiquiatra trabajé, bueno, ¿qué les cuento de mi territorio? Putumayo, en lengua indígena se dice Putmayoy, que significa río de las garzas. El Putumayo, el río Putumayo es el río de las garzas. Tenemos todas las especies de garzas, y el Putumayo tiene una gran biodiversidad en aves. Entonces tenemos garzas de muchas especies en nuestro territorio. Este es un territorio multicultural, un territorio diverso, donde habitamos 13 pueblos indígenas andino-amazónicos solamente en el Putumayo, y donde hemos tenido migración de población afrodescendiente, y obviamente somos también población campesina. Gran parte de nuestra población vive en el área rural. Y nuestro departamento se ha caracterizado casi siempre por el conflicto social y político. Desde las caucherías, a propósito de que este año se conmemoraron los 100 años del lanzamiento de La Vorágine de José Eustacio Rivera, donde precisamente sale a flote ese problema y una de las grandes masacres para los pueblos indígenas amazónicos, como fueron las caucherías, hasta la coca, ¿no? La violencia y el narcotráfico, que digamos es parte de los conflictos de hoy. Digamos que este marco de conflicto ha determinado el bienestar de toda nuestra población, no solamente de la población indígena, sino de toda la población que habita en áreas rurales y que ha estado inmersa de manera directa o indirecta en este conflicto. En términos de salud mental, digamos que las principales problemáticas o las problemáticas más visibles es la tolerancia frente a todo tipo de violencia. El narcotráfico genera una
un imaginario cultural en el que se valida la violencia, en el que se valida todas las formas de violencia, donde se valida el no cuidado de la madre tierra, en donde se valida un poco la ganancia económica, digamos, de rapidez. Sin embargo, en estos últimos años esto ha tenido un enfoque y un cambio, y nuestra población joven y adolescente se ha visto inmersa en la problemática del suicidio, donde empezamos a ver mayores índices de suicidio en nuestra población joven y adolescente, incluso en la población infantil. Entonces, hemos también enfrentado una situación emergente de consumo de sustancias psicoactivas, donde ya vemos el influjo de otras sustancias psicoactivas distintas, digamos, a las habituales dentro de las comunidades, que principalmente es el alcohol o la marihuana. Empezamos a ver el consumo o la cocaína, también en nuestro territorio la cocaína, también por la misma situación del narcotráfico. Entonces empezamos a ver la situación emergente de otro tipo de sustancias psicoactivas, además porque nuestro departamento empieza a hacer una transición en la que empezamos a dejar a un lado el tema del conflicto, porque pasamos a la etapa del posconflicto, y en esta etapa del posconflicto empezamos a visibilizarnos como un territorio turístico, ¿sí? Y ese territorio turístico con poca regulación también ha traído las problemáticas propias a veces del turismo, que no es regulado dentro de territorios, y dentro de territorios como los nuestros, que ha pertenecido a zonas alejadas del país y que en cierta manera ha sido víctima de un abandono por parte de las políticas de cuidado que tenga un Estado. Adelante. Eh, ¿La pueden adelantar? Qué pena, ya. Yo les vengo a hablar hoy sobre todo adelante, de una apuesta personal, pero también comunitaria. ¿Por qué? Porque yo egresé como psiquiatra en el 2015, y empieza mi búsqueda por retornar al territorio como profesional en salud mental especializada en psiquiatría, porque, digamos, no hay un espacio, no había en ese entonces un espacio para regresar al territorio con ciertas garantías, digamos, de dinámicas laborales. Implicaba hacer muchas renuncias para el ejercicio de la psiquiatría como tal, es decir, pintarme un camino distinto al de la psiquiatría convencional. En el 2019, una entidad privada abre la primera unidad de salud mental en el Bajo Putumayo. El Putumayo lo podemos dividir en tres partes: alto, medio y bajo, por la distancia territorial, pero hay unas diferencias, tanto políticas como climáticas. El Alto Putumayo es una región que está cerca a Nariño, de mayor altura, que no tiene las dinámicas del conflicto del Bajo Putumayo, porque allá no se siembra coca. Entonces, el Medio y el Bajo Putumayo sí son territorio cocalero. Básicamente el sustento económico del Bajo Putumayo casi que es exclusivamente de la coca o del petróleo. Se abre una unidad de salud mental bajo el modelo clásico del servicio de hospitalización en el Bajo Putumayo, ¿sí? Que es donde yo, digamos, me engancho para retornar al territorio, pero pues obviamente en el enfoque del modelo de salud era un manejo exclusivamente asistencial, en donde pues está completamente descontextualizado de las necesidades territoriales en términos culturales y colectivos. Y es ahí donde yo empiezo una apuesta, sobre todo personal, y que es la razón por la que me invitan, creo yo, a hablar de qué es lo que estoy haciendo acá en este territorio, que es una apuesta personal, pero también comunitaria. ¿Por qué? Por mi pertenencia étnica. La pertenencia étnica, al pertenecer a población indígena, nosotros nos movilizamos en colectivo, porque el colectivo indígena es el que ha permitido que sobrevivamos hasta el sol de hoy, el que ha permitido que mantengamos nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra lengua materna,
el trabajar en colectivo, algo a lo que nosotros en lengua materna le llamamos el payacuar. O se puede entender como el compartir, pero el compartir de todo, compartir objetivos, compartir trabajo, compartir necesidades, compartir pensamientos que nos permitan construir y continuar. Ese colectivo es el que me lleva a mí a pensar en llevar otra palabra distinta a la psiquiatría convencional acerca de la salud mental. Decir que obviamente lo que aquí muchos de nosotros creo entendemos y comprendemos es que la salud mental va mucho más allá de solamente hacer un diagnóstico psiquiátrico y formular un tratamiento. Implica entonces empezar a trabajar con las comunidades y es así como hace 2 años salgo de esa dinámica de servicio de hospitalización y empiezo una apuesta sobre todo personal y de trabajo con las comunidades. Adelante. Y parte de lo que hemos trabajado en lo que ha sido que las comunidades permitan la apertura de este tipo de trabajos, porque yo no puedo llegar a una comunidad y decir, venga, yo les vengo a hablar de salud mental y ya. Sí, yo tengo que estar primero en unidad con estas comunidades, en el entendimiento de que son las comunidades las que me explican a mí cuáles son sus necesidades. No soy yo la que le explico a la comunidad, venga, ustedes tienen que saber de esto. Es la comunidad la que me dice a mí cuál es el camino. Es la comunidad la que me dice a mí, mire, esta es la necesidad que tenemos aquí. Entonces, básicamente, lo que se ha hecho es como, sensibilización frente a la salud mental, porque no es un secreto decir que la forma en la que se entiende la salud mental está llena de muchos mitos y de muchos escudos que ponemos al hablar de eso, ¿no? Entonces, digamos, parte de las actividades o tareas que he realizado es hacer atenciones comunitarias en salud mental en instituciones educativas. En el Putumayo contamos con varios colegios bilingües étnicos, ¿sí? Colegios donde se recibe educación en lengua materna, en donde está la comunidad indígena reunida y en donde tienen unas necesidades específicas con respecto al bienestar emocional, a la armonización de los pensamientos, a las armonías espirituales, en donde hemos apoyado procesos que ya tienen las instituciones o las comunidades. Actividades sobre todo de fortalecimiento de las herramientas propias de la comunidad para cuidar la salud mental. ¿Por qué? Porque esas comunidades eh, mm, ya han tenido unas estrategias propias que han diseñado y que han sido las que han usado para protegerse, ¿sí? Cuando no se ha tenido el apoyo estatal. Como por ejemplo, cuando tuvimos la experiencia de la pandemia, donde en época de pandemia se vivió un confinamiento no solamente por el virus, sino un confinamiento también en términos de los grupos armados que obligaban a la gente, ellos eran los que ponían las medidas sobre cuándo salir, cuándo no salir, ¿sí? Donde se vivió una política, una política de violencia dentro de los territorios, porque aquel que era diagnosticado con COVID incluso estaba en riesgo de muerte. Entonces, digamos, la misma comunidad ha generado estrategias que han permitido que no se rompa ese tejido social a pesar de toda la violencia de la que han sido víctimas. Entonces, un poco la idea ha sido apoyar el fortalecimiento de estas herramientas que tienen las comunidades para proteger la vida, para proteger el territorio, ¿sí? Que han sido fortalecer, por ejemplo, rituales en razón del cuidado de la vida, ¿sí? Rituales como, por ejemplo, las celebraciones que hacemos los pueblos indígenas en épocas como la época de reciprocidad con los muertos, la época de reciprocidad con las cosechas, procurar permanecer en esos territorios y hacer parte de estas tradiciones que mantienen la unidad y que permiten que nuestras comunidades puedan persistir a situaciones tan violentas.
Y en el momento un proyecto en curso de articulación intersectorial, que este sí es con mi pueblo indígena, con el pueblo Pastos Putumayo, que es la articulación intersectorial del CISPI, que es tratar, iniciar el proceso de articular. El CISPI es el sistema intercultural, sistema propio intercultural de salud, ¿sí? Entonces, este sistema, articularlo con el sistema de salud y el modelo convencional. Esto implica que hagamos un reconocimiento de todas nuestras tradiciones y de poder dentro de este CISPI integrar la ruta de la salud mental, o como lo entendemos los pueblos indígenas, el bienestar espiritual, la armonía de los pensamientos y del espíritu. No solamente hablamos de salud mental porque dentro de nuestras lenguas maternas no existe una traducción al concepto de salud mental. Existe un entendimiento de las armonías espirituales y de los pensamientos, pero no existe un concepto que denominemos salud mental. Entonces, digamos que el trabajo en curso que estamos haciendo en este momento es la articulación intersectorial del CISPI para el pueblo Pastos, en el entendido también que cada pueblo indígena hace este trabajo, y en Colombia hay unas experiencias muy bonitas de los pueblos indígenas en el Cauca, los pueblos Nasa, el pueblo guambiano, que ya han tenido experiencias propias del CISPI, de la articulación del sistema propio con el sistema de salud convencional. Y, y, y más adelante, entonces, digamos que todo esto un poco para poder decirles a ustedes que parte de mi propósito de retornar al territorio, de darme, digamos, como digo yo, este cambio de paradigma de cómo entendemos la salud mental, es poder tender un puente entre esos saberes ancestrales y entre lo que he aprendido de la medicina convencional en mis estudios como médica general, como psiquiatra, y cómo este puente puede aportar al cuidado de la salud mental. Y dentro de los pueblos indígenas contamos con estrategias para ese cuidado de la salud mental, como las sonoridades ancestrales, y nuestros rituales, que son la relación de reciprocidad con la madre tierra, los rituales del nacimiento, los rituales de ofrenda a los muertos, nuestros rituales de celebración con los astros, nuestras limpiezas espirituales, nuestras plantas medicinales y dentro de ellas nuestras plantas sagradas, y la psicoterapia, ¿sí? Entonces, parte del trabajo que hacemos con las personas de nuestra comunidad y con quienes no sean de nuestra comunidad y desean hacer parte de este proceso es apoyar integrando estas actividades de manera que le permitan a la persona tener otra perspectiva del bienestar emocional, puedan tener otra mirada. Entonces, con toda gratitud por esta invitación, hice una presentación muy corta. Me siento honrada de compartir este momento con ustedes, con todas las personas que están aquí participando. Sé que voy a aprender muchísimo al hacer parte de este grupo. También me parece que concuerdo con la opinión de la compañera cuando hablaban de la presentación anterior acerca del conflicto. Me parece que pocas veces se sienta una persona a hacer una revisión juiciosa del impacto que ha tenido el conflicto, y que muchas veces creemos que solamente lo vivimos acá, en estos territorios, pero no es verdad. Los colombianos todos, de manera directa o indirecta, hemos sido afectados o impactados por el conflicto, y creo que es necesario mostrarlo, visibilizarlo, y que es necesario tener esa solidaridad con todos los colombianos. Muchísimas gracias, Pai. Muchas gracias, Gina. Qué conferencia tan hermosa. La verdad que
que nos trae una nueva perspectiva que a veces se nos olvida y es mirar esa parte de las comunidades indígenas y mirar otras cosas que normalmente nosotros no vemos. Así que muchísimas gracias por traernos esa otra parte de la cultura indígena y a Warmi. Muy bienvenida. Desde que supimos que tenía interés en Warmi, quisimos que hiciera de verdad parte activa de nuestra comunidad y nos sentimos muy contentos de tenerla aquí. Ahora sí, que, si quieren, vamos a abrir el micrófono para preguntas, tanto a Catherine como a Gina. Yo tengo una pregunta, o sea, esta pregunta va para Kate. Kate, ¿tú crees que el hecho de que, o sea, de haber, digamos, como crecido en un entorno tan hostil en términos de, pues, o sea, pues no solo en términos, digamos, como psiquiatra, o sea, no, de salud mental, eh, y el neuro, y el, o sea, y digamos, como la alimentación, el neurodesarrollo del trauma hayan generado que el coeficiente intelectual de las personas que lo tenían limítrofe cuando se hizo como todo ese estudio realmente, o sea, haya tenido algo que ver dentro de esos hallazgos en la aplicación de escalas neuropsicológicas. Sí, me imagino que te refieres a uno de los estudios que yo encontré en la población de excombatientes. Eran reinsertados de la guerrilla, pero era pues previo al acuerdo de paz. Sí, o sea, fue como un estudio del 2000, no recuerdo bien, creo que del 2012. Eh, es, ahí decía que había un sesgo, ¿cierto? Como un sesgo sociocultural respecto a la aplicación de la prueba de coeficiente intelectual a estas poblaciones y pues recordé que la mayoría de las personas que, que pertenecen a estos grupos pertenecen desde unas edades bastante jóvenes y también la mayoría, y yo creo que todos, bueno, de pronto, no, de pronto otras personas de otros países no lo sepan, la mayoría de las personas que pertenecen a estos grupos armados en el caso de Colombia son personas de las áreas rurales. Entonces, de por sí, en general, en un país, en el sur del mundo, en un país empobrecido como Colombia, no pobre, sino empobrecido, en las áreas rurales hay mucha más limitación, a pesar de que Colombia ha hecho un esfuerzo bastante grande y tenemos las cifras de alfabetización más eh, buenas de la región, no sé cómo se dice, pero sí estamos en un proceso de alfabetización bastante amplio. Igual nuestras áreas rurales tienen menor alfabetización de por sí. Entonces, pues se suma que perteneces a un área rural, se suma que eres un país que pertenece a un país empobrecido, se suma que perteneces a una comunidad históricamente con menos acceso a la educación y pues se suma que te coge un grupo armado ilegal y desde muy joven y pues, prácticamente porque es muy difícil decir que un niño o una persona o un adolescente de 15 años quiera pertenecer a un grupo ilegal, o sea, también se coartan, hay un montón de otros factores para que pertenezcan pues a estos grupos y pues ahí se suma a que de pronto en una prueba de coeficiente intelectual no nos puntúe tan alto, por eso había un sesgo sociocultural. No sé si Gina está de acuerdo conmigo o qué piensas tú. Sí, yo quería aportar algo con respecto a esto. Lo que pasa es que, pues, digamos, como se entiende y se va a aplicar el coeficiente intelectual, evidentemente son, digamos, pruebas sesgadas porque si nosotros evaluamos las capacidades desde las habilidades, pues una persona puede no saber leer o como mis abuelitos que estudiaron un año en la primaria, pero digamos, si tú le aplicas una prueba de coeficiente intelectual, va a decir que tienen una discapacidad cognitiva, pero mis abuelitos tienen otras habilidades que hablan de su capacidad para resolver problemas. Entonces, evidentemente, estos niños, de hecho, una cosa que quería contarles como anécdota, por ejemplo, dentro de las comunidades donde se habla del reclutamiento de menores, acá en el Putumayo, muchas de las familias dicen que eso es mentira, que estos grupos armados no reclutan menores, o sea, es decir, no se llevan a los niños contra su voluntad.
Lo que pasa es que hay una especie, digamos, en la que los grupos armados venden este escenario como el mejor para sus vidas. Ujú. Entonces, si tú les preguntas y hablas con las familias, dicen, no, eso no es verdad. Eso de que reclutan y que los secuestran y que se los llevan a la fuerza, eso no es verdad. Los chicos se van con ellos no se van a la fuerza. Lo cual es cierto, ¿no? Es cierto, ellos no es que se vayan a la fuerza, pero la situación es que esta gente, digamos, entra obviamente en una situación de poder, les vende un escenario que, digamos, también es real, porque las oportunidades de estos chicos que les brinda el Estado realmente son muy precarias, entonces terminan yéndose ellos, entre comillas, con su voluntad, ¿sí? Obviamente chicos que no han terminado el bachillerato, tú les vas a aplicar una prueba, pues va a decir que tienen una discapacidad cognitiva, cuando realmente las capacidades intelectuales también pueden o deben evaluarse desde las habilidades o la capacidad para resolver problemas que tenga una persona. Entonces, ese era como mi aporte. Doctora Coral Pachucan, qué honor pues escuchar su presentación y es algo pues, o sea, sí, muy conmovedora, sobre todo que nunca tenemos pues yo tener la oportunidad como de escuchar a una persona pues tan preparada y sobre todo una persona conocedora pues de su propia cultura y la cultura indígena. Eh, Gracias. pues quisiera compartir algo, es una anécdota personal, pero eso ahora con lo del DNA, que uno se hace su DNA y todo eso. eh, Mi hija Servija tiene 16 años y se la hizo ella primero, entonces le salió 48% indígena, amerindia andina y como 3,5% amazónica. Entonces, mi esposo y yo decidimos, bueno, a ver, ¿quién es quién? Pues mirando de dónde vinimos. Entonces resultamos que yo tengo 46% andina, indígena y 3% amazónico. Mi esposo sí es solo andino. Pero ahora que usted con esta presentación se da cuenta que pues todos tenemos un alto porcentaje indígena, sobre todo de la herencia microsomal. Entonces, sí. Y ahora usted explicó la parte del Putumayo, la parte de los indígenas del Amazonas, el Putumayo, entonces piensa uno, o sea, todos venimos, o sea, por lo menos yo, mi mitad de mi genoma es indígena. Sí, muchas gracias. Sí, no a usted. Lo que pasa es que el ser humano siempre, estar con vida ha implicado estar en movimiento, ¿sí? Estar en un movimiento constante, en un traslado. Y eso es lo que ha hecho que enriquezcamos culturalmente, ¿no? Cuando nuestros ancestros deciden partir desde el territorio ecuatoriano y límites con Nariño, a atravesar la cordillera, el macizo colombiano y entrar a la puerta de la Amazonía, ahí ya hay un aprendizaje, ahí ya hay un enriquecimiento cultural, porque nuestros pueblos andinos, por ejemplo, no toman yagé, nuestros pueblos amazónicos sí. Sí, nuestros pueblos andinos, bueno, mambean, los amazónicos también, por ese influjo cultural y por ese encuentro de saberes. Por eso a mí me parece, digamos, que es muy importante que nunca se pueda perder ese horizonte en el que yo pueda decir, sí, yo estoy acá desde el lado de la medicina convencional, pero siempre puedo hacer este encuentro de saberes. Siempre lo puedo hacer, nunca es tarde para poder entrar y decir, voy a ver cómo es este encuentro. Valioso. La doctora Um, Cintia tiene sí, alguna hola, pregunta. Sí. buenas tardes, noches. Pregunta y comentario en realidad, porque me gustaron las dos presentaciones y en especial, Gina, te quería agradecer muchísimo la tuya y cómo la haces desde plantear bien quién eres y de dónde vienes, ¿no? Y eh, recordaba el otro día que con una colega que me encontré que eh, habíamos tenido cuando en un primer congreso, segundo, que fui cuando hace muchos años, cuando estaba haciendo la residencia, la beca, la especialización en psiquiatría, que había sido un congreso maravilloso.
y que había sido la primera y única hasta ahora oportunidad en la cual yo había escuchado hablar de la medicina tradicional indígena y que me parece súper importante escucharte y que compartamos. Y sobre todo me había quedado esto que tú hoy recalcas, ¿no? Que es la postura en el acercamiento, que no es llegar a decir, bueno, esto es lo que tenemos y lo que hay que usar, sino partir desde el acercamiento del respeto, no lo dijiste de este modo, pero yo lo veo así, ¿no? Del respeto a la medicina que se usa desde lo ancestral, que por otro lado algunas de las cosas que tú nombraste, que quizás algunas conozco más, otras menos, pero muchas se asemejan bastante con lo que hoy viene del lado de las medicinas alternativas, ¿no? Algo relacionado con la meditación, con lo tan sabio que es los rituales de nacimiento, de duelo, etcétera, que sabemos cómo favorecen el que después haya menos patología mental, justamente si se llevan bien a cabo. Así que te agradezco mucho. Y quizá la pregunta sería, cuando dijiste, ¿y psicoterapia? Quizá mi pregunta sería si puedes explayarte un poquito más en qué estilo de psicoterapia o cómo es lo que puedas delinearnos hoy, quizá rápidamente, la psicoterapia que usan. Ya, no, digamos que cuando hablo de psicoterapia hablo también bueno, sobre todo de mi formación, pero del trabajo que nosotros hacemos, digamos, yo no tengo ninguna formación especial en ningún tipo de psicoterapia. En mi formación como psiquiatra encuentro más familiaridad con la psicoterapia sistémica porque me parece que tiene mucha relación en la forma como entendemos el mundo desde el mundo, desde el pensamiento indígena, ¿no? En donde entendemos la salud mental como un tejido que vamos uniendo y unificando con todo, no solamente el individuo, el territorio, sino también el cosmos, sino también los astros, sino también nuestros ancestros que están en otra dimensión. Entonces, digamos, me parece que hay en ese sentido de la familiaridad del conocimiento, cuando estudio la psicoterapia sistémica, me parece que hay familiaridad con la forma y todo el trabajo que hacemos con nuestros médicos tradicionales, ¿no? Porque como alguna vez me decían a mí, no, pero usted como autoridad en su comunidad puede hablarnos de tal cosa. Entonces yo les decía, no, es que en mi comunidad yo no soy la autoridad son las mamitas sabedoras y nuestros médicos tradicionales, ¿sí? Yo entro a trabajar con ellos y a aportar y al encuentro, pero yo no soy autoridad. Digamos, yo puedo llegar y decir, mira, esto puede ir por aquí, pero digamos más o menos ese sería como el estilo psicoterapéutico o lo que hacemos nosotros, también un poco enfocado en el tema de la conciencia, ¿no? De la conciencia, que es un poco el tema de la meditación o el mindfulness, ¿no? Que se hace hoy, ¿no? Porque el contacto con la naturaleza permite eso, ¿no? En el que tú no tienes que hacer mucho esfuerzo por concentrarte cuando estás recorriendo el territorio y vas por un sendero, porque la naturaleza está ahí, te encuentra, no tienes que hacer mucho esfuerzo por sentarte a concentrarte, está ahí, te encuentra. La atención, la naturaleza te obliga a que le pongas atención y te obliga a hacer esa conciencia. Entonces, digamos que esas son como las dos líneas cuando hablamos de psicoterapia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos está acabando, pero ha sido un placer de verdad tener estas dos conferencistas jóvenes en nuestra tarde de hoy.